La sangre no sabe a drama. Sabe a metal barato. Clara Vidal lo había aprendido demasiado pronto, cuando aún era una adolescente y la vida ya le había enseñado que pedir ayuda no siempre servía de nada. Pero jamás imaginó que volvería a recordar ese sabor una madrugada lluviosa, limpiando una mesa pegajosa en una cafetería de carretera a las afueras de Madrid. Mucho menos imaginó que esa sangre saldría de la boca de uno de los hombres más temidos de la ciudad. Él entró pensando que ella era una camarera cansada, una chica cualquiera con el delantal manchado de café y la mirada apagada. Se rió de ella. Le habló como si no valiera nada. Y ese fue su primer error. Porque a veces, lo más peligroso de una habitación no es el hombre con traje caro ni los guardaespaldas armados. A veces, lo más peligroso es la persona que todos llevan años ignorando. Las luces fluorescentes del local zumbaban sobre la cabeza de Clara como insectos atrapados. Eran casi las 3 de la mañana, y el turno de noche parecía no terminar nunca. El suelo olía a lejía vieja, aceite recalentado y tabaco mojado, ese olor triste que se queda pegado a los bares donde solo entran camioneros, taxistas sin ganas de hablar y gente que no tiene otro sitio al que ir. Clara pasó la bayeta por la mesa 4, arrastrando restos de ketchup, migas de pan y una mancha oscura de café frío. Tenía 26 años, pero el cuerpo le pesaba como si tuviera 40. Detrás de la barra, Manolo, el cocinero, raspaba la plancha con una espátula metálica. En una esquina, un hombre mayor removía un café solo que ya no humeaba. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con fuerza, deformando las luces rojas del cartel de neón. Entonces sonó la campanilla de la puerta. No fue un sonido alegre. Fue seco. Cortante. La puerta de cristal se abrió y una ráfaga de aire frío entró en el local. Clara levantó la vista a medias, con la bayeta todavía en la mano. 3 hombres cruzaron el umbral. Los 2 de los lados eran grandes, demasiado grandes para parecer clientes normales. Chaquetas oscuras, hombros anchos, manos quietas pero demasiado cerca de la cintura. No necesitaban enseñar nada para que cualquiera entendiera que iban armados. Pero el del centro era distinto. Llevaba un abrigo negro impecable sobre un traje gris oscuro. Caminaba sin prisa, como si el suelo también le perteneciera. Tenía el pelo peinado hacia atrás, barba corta y una expresión fría, casi aburrida. No miraba el local con curiosidad, sino con desprecio. Clara lo reconoció al instante. Adrián Salazar. En ciertos barrios de Madrid, su nombre no se decía en voz alta. Se susurraba. Se evitaba. Se tragaba. Dueño de negocios que nadie sabía explicar. Amigo de políticos que fingían no conocerlo. Patrón de hombres que podían sonreírte por la mañana y romperte la vida por la noche. Adrián no esperó a que nadie le asignara mesa. Caminó directo al reservado del fondo, el que quedaba medio escondido bajo una luz rota. Sus hombres se sentaron frente a él, mirando el local como perros entrenados. ¿Clara? La voz temblorosa salió desde la zona de la cafetera. Era Lucía, la camarera nueva. 19 años, estudiante, manos finas y miedo en los ojos. Yo no puedo ir, susurró. Es él. Es Salazar. Mi primo tuvo un problema con uno de sus hombres, y no puedo, Clara. Por favor. Clara respiró despacio por la nariz. Miró a Lucía. Luego miró al reservado. Todo en ella le decía que saliera por la puerta trasera y no volviera jamás. Pero tenía el alquiler atrasado, una nevera casi vacía y ningún lugar seguro al que correr. Así que extendió la mano. Dame la libreta. Lucía se la entregó como si le estuviera pasando una sentencia. Clara no se arregló el pelo. No se colocó mejor el delantal. No sonrió. Los hombres como Adrián Salazar no respetaban las sonrisas. Las olían como debilidad. Caminó hasta la mesa con pasos tranquilos, aunque por dentro el corazón le golpeaba las costillas. Cuando llegó, Adrián ni siquiera levantó la vista. Estaba pasando un dedo por una marca de agua seca en la mesa, como si el lugar entero le diera asco. ¿Qué van a tomar?, preguntó Clara. Su voz salió plana. Cansada. Sin miedo visible. Uno de los guardaespaldas, un tipo ancho con una cicatriz junto al labio, soltó una risa baja. Primero aprende a hablar con respeto. Clara giró apenas la cabeza hacia él. El menú está en la pared. El café está recién hecho. Y si quiere que le diga señor, se lo digo. Pero eso no va a hacer que nos quede tarta de cereza. El hombre se tensó. Su mano se cerró sobre la mesa. Mira, niñata. Adrián levantó 2 dedos. Nada más.
El guardaespaldas se calló al instante. Ese silencio fue peor que un grito. Porque no parecía obediencia. Parecía miedo. Por fin, Adrián levantó los ojos. Los clavó en Clara. La observó de arriba abajo, las uñas gastadas, las ojeras, el uniforme barato, el nombre torcido en la placa de plástico. No vio a una persona. Vio a una empleada. A algo pequeño. A algo reemplazable. 3 cafés solos, dijo él. Y trae una jarra limpia. Clara asintió una sola vez. Ahora mismo. Al volver a la barra, sintió las miradas clavadas en la espalda. Preparó 3 tazas gruesas, limpió los bordes con una servilleta y llenó la jarra con café recién hecho. Sus manos no temblaron. Eso la sorprendió. Cuando regresó, los hombres hablaban en voz baja. Se callaron en cuanto ella llegó. Clara dejó las tazas una por una. Primera. Segunda. Tercera. Al inclinarse para poner la última, el guardaespaldas de la cicatriz le agarró la muñeca. Fuerte. Como una trampa de hierro. La jarra se inclinó en la otra mano de Clara. El café caliente se movió peligrosamente cerca del borde. El local entero pareció quedarse sin aire. No me gusta tu actitud, murmuró el hombre, apretando más. Las chicas como tú tenéis que aprender cuándo cerrar la boca. El dolor le subió por el brazo. Clara no gritó. No tiró hacia atrás. Si tiraba, él tendría más fuerza. Solo bajó la mirada hacia los dedos que le hundían la piel. Luego habló. Suéltame. El guardaespaldas sonrió, mirando a Adrián como buscando aprobación. La camarera da órdenes. Adrián se recostó en el asiento. Parecía entretenido. Como si estuviera viendo a un animal pequeño enseñando los dientes. Tienes mucho carácter para servir café, dijo. ¿Te crees valiente porque contestas en un bar vacío? Clara no respondió. Él sonrió apenas. Una sonrisa fría. Demuéstralo. Algo dentro de Clara se apagó. O quizás se encendió. No fue rabia ruidosa. No fue un arrebato. Fue un clic. 10 años tragando miedo. 10 años bajando la mirada. 10 años dejando que hombres más grandes decidieran cuánto podía aguantar. Y ahora una mano volvía a sujetarla como si fuera de su propiedad. Clara no pensó. Entró hacia él en vez de alejarse. Giró la muñeca contra el pulgar del hombre, justo donde el agarre era más débil. El guardaespaldas soltó un gruñido de sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, Clara estampó la base de cristal de la jarra contra su mano, atrapándola contra la mesa. El hombre rugió. El segundo guardaespaldas se levantó de golpe. Clara agarró su chaqueta, usó su propio impulso y le golpeó la cara contra el borde duro de la mesa. El crujido se oyó en todo el local. La sangre salpicó una servilleta blanca. Todo ocurrió en menos de 3 segundos. Adrián apenas tuvo tiempo de moverse. Clara pateó una silla contra sus piernas. Cuando él bajó las manos por instinto, ella lo agarró de las solapas del abrigo, bajó el centro de gravedad, enganchó una pierna detrás de su rodilla y giró con todo el peso de su cuerpo. El hombre más temido de Madrid perdió el equilibrio. Y cayó. El golpe contra el suelo hizo vibrar los servilleteros. El aire salió de sus pulmones con un sonido seco. Después, silencio. Manolo dejó de respirar detrás de la barra. El anciano de la esquina tenía el tenedor suspendido en el aire. Lucía se tapó la boca con ambas manos. Clara quedó de pie sobre Adrián Salazar, con el pecho subiendo y bajando, el delantal torcido y una gota de sangre ajena en el cuello de la camisa. Ahora sí le temblaban las manos. Pero no de miedo. De adrenalina. Adrián la miraba desde el suelo, intentando recuperar el aire. La sonrisa arrogante había desaparecido. Clara tragó saliva. La realidad de lo que acababa de hacer le cayó encima como agua helada. Miró a los 2 guardaespaldas. Luego volvió a mirar al hombre del suelo. No soy valiente, dijo con la voz rota, baja, peligrosa. Solo estoy muy cansada de recoger la basura de otros. Los guardaespaldas llevaron las manos hacia sus chaquetas. Clara tensó el cuerpo. Pero Adrián levantó una mano. Una orden silenciosa. Los hombres se quedaron quietos. Él respiró hondo, todavía en el suelo. Luego, contra todo lo esperado, sonrió. No era una sonrisa de burla. Era algo peor. Interés. Como si acabara de encontrar algo que no sabía que estaba buscando. Adrián Salazar no se levantó inmediatamente. Se quedó unos segundos sobre el suelo frío del local,
mirando las luces blancas del techo como si necesitara confirmar que aquello realmente había pasado. Sus hombres seguían esperando una orden. Una sola palabra. Un gesto. Cualquier señal para hacer pagar a Clara por haber humillado al hombre equivocado. Pero esa señal nunca llegó. Adrián giró lentamente el cuello, comprobando el golpe en la espalda. Después apoyó una mano en el suelo y se incorporó con una calma que resultaba más inquietante que cualquier amenaza. El guardaespaldas con la nariz rota respiraba con dificultad mientras presionaba varias servilletas contra su rostro. El otro miraba a Clara con odio, sujetándose la mano dolorida. Pero Adrián no los miraba a ellos. Solo la miraba a ella. Ya no veía una camarera. Ya no veía un uniforme barato. Veía una pregunta sin respuesta. Interesante, murmuró. Clara apretó los dedos alrededor de la jarra vacía. Si vas a hacer algo, hazlo ya. La frase salió más firme de lo que realmente se sentía. Por dentro, su mente gritaba. Acababa de tirar al suelo a Adrián Salazar. La clase de hombre que no perdonaba una deuda. Mucho menos una vergüenza pública. Pero él simplemente se limpió la manga del abrigo, acomodó el cuello de su camisa y metió una mano dentro de la chaqueta. Clara se tensó. Esperaba un arma. Un castigo. Un final. Pero lo único que apareció fue una cartera fina de cuero negro. Adrián sacó varios billetes y los dejó cuidadosamente sobre la mesa mojada de café. Por los daños. Miró la silla caída. Luego al guardaespaldas sangrando. Y por el espectáculo. Clara frunció el ceño. No entendía. Eso era casi peor. La ira habría tenido sentido. La venganza habría tenido sentido. Pero esa tranquilidad. No. ¿Eso es todo? Preguntó ella. Adrián caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. La mayoría de las personas pasan toda la vida intentando parecer peligrosas. Giró apenas la cabeza. Tú llevas toda la vida intentando ocultarlo. La campanilla sonó cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Y entonces el silencio volvió. Pero era un silencio diferente. Más pesado. Como si algo invisible hubiera cambiado para siempre. Manolo salió lentamente desde la cocina con la espátula todavía en la mano. Miró la puerta. Luego los billetes. Luego a Clara. ¿Estás loca? Ella no respondió. Clara, ¿entiendes lo que acabas de hacer? Ella dejó la jarra sobre la barra. El golpe del cristal contra la madera sonó demasiado fuerte. No empieces. No, tienes que escucharlo. Ese hombre no es un cliente enfadado. Es Adrián Salazar. La gente desaparece por mucho menos. Manolo. Te acabas de poner una diana en la espalda. Clara cerró los ojos unos segundos. Porque una parte de ella sabía que tenía razón. El resto del turno fue una tortura silenciosa. Cada coche que pasaba despacio frente al cristal hacía que levantara la mirada. Cada sombra en la calle parecía quedarse demasiado tiempo. Cada vez que la puerta sonaba, esperaba ver entrar a alguien enviado por Adrián. Pero nadie apareció. A las 6 de la mañana, Madrid empezaba a despertar bajo un cielo gris. Clara terminó su turno, se cambió en el pequeño baño del personal y guardó los billetes en el bolsillo interior de su chaqueta. El dinero pesaba. No físicamente. De otra manera. Era suficiente para pagar parte de sus problemas. Pero venía de un hombre que podía convertirse en el mayor de ellos. Salió por la puerta trasera. El aire frío de la mañana le golpeó la cara. Las calles todavía estaban medio vacías. Solo algunos trabajadores caminaban hacia el metro y los primeros repartidores empezaban sus rutas. Clara avanzó con las manos en los bolsillos. Más rápido de lo normal. Observando los reflejos en los escaparates. Escuchando cada paso detrás de ella. Un coche negro apareció parado al final de la calle. Clara se detuvo. Su respiración se congeló. El motor estaba encendido. Los cristales eran oscuros. Durante unos segundos no se movió. Su cuerpo estaba preparado. Entonces la puerta del coche se abrió. Una mujer salió cargando una mochila infantil y despertó a un niño pequeño dormido en el asiento trasero. Solo era una madre. Nada más. Clara soltó el aire lentamente. Me estoy volviendo paranoica. Pero sabía que no era verdad. Las personas como Adrián no olvidaban. Solo esperaban. Cuando llegó a su edificio, subió los 5 pisos por unas escaleras viejas que olían a humedad y comida recalentada. Entró en su pequeño apartamento. 3 cerraduras. Una detrás de otra.
Solo entonces dejó caer la espalda contra la puerta. Estaba viva. Por ahora. Pero dormir fue imposible. Horas después seguía mirando una grieta del techo mientras la calefacción vieja hacía ruidos extraños. El dinero de Adrián estaba sobre la mesa, encima de varias facturas atrasadas. La ironía era cruel. El dinero de un criminal era exactamente lo que necesitaba para sobrevivir. Se levantó de golpe. No podía seguir encerrada. Necesitaba hacer algo normal. Algo que le recordara que su vida todavía era suya. Así que agarró una bolsa con ropa sucia y salió hacia la lavandería del barrio. El local estaba casi vacío. Máquinas girando. Olor a detergente barato. Una señora mayor dormida junto a una revista. Normalidad. Por primera vez en muchas horas, Clara pudo respirar. Metió la ropa en una lavadora, echó las monedas y apoyó la frente contra el cristal mientras el agua empezaba a llenar el tambor. Entonces escuchó una voz. Cargas más peso sobre la pierna izquierda cuando caminas. Clara abrió los ojos. Su cuerpo entero se quedó inmóvil. Porque reconoció esa voz. Y también reconoció ese perfume. Madera. Lluvia. Algo oscuro. Se giró lentamente. Adrián Salazar estaba apoyado contra una mesa de la lavandería. Como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. No llevaba el traje de la noche anterior. Ahora vestía un abrigo elegante y un jersey oscuro. Pero había algo nuevo. Una marca morada cerca de la mandíbula. El recuerdo de la caída. Clara miró hacia la puerta. Un hombre enorme esperaba fuera, fingiendo mirar el móvil. ¿Qué quieres? Su voz salió fría. Pero no pudo esconder completamente la tensión. Adrián observó su postura. Sus manos. Sus ojos. Tenía curiosidad. La curiosidad suele matar a la gente. Él sonrió ligeramente. A veces también encuentra cosas interesantes. Dio un paso hacia ella. Clara no retrocedió. Aunque cada músculo de su cuerpo estaba preparado. Una camarera normal no derriba a 3 hombres entrenados en segundos. Silencio. Así que hice algunas llamadas. La expresión de Clara cambió. ¿Qué hiciste? Adrián continuó. Clara Vidal. Creció pasando de una casa de acogida a otra. Problemas desde joven. Peleas. Denuncias que desaparecieron porque quienes la acusaban preferían no volver a verla. La sangre de Clara se enfrió. Él sabía. Sabía demasiado. No tienes derecho a investigar mi vida. No estaba investigando tu vida. Adrián inclinó la cabeza. Estaba intentando entender por qué alguien como tú está sirviendo café por unas monedas. Clara dio un paso hacia él. No sabes nada de mí. Sé que llevas años escondiéndote. Eso dolió más que cualquier golpe. Porque era verdad. Adrián sacó una tarjeta negra de su bolsillo y la dejó encima de una de las máquinas. Tengo muchos hombres capaces de intimidar. La miró fijamente. Pero pocos capaces de pensar cuando todo se derrumba. Clara miró la tarjeta. Luego a él. Estás loco. Puede ser. Te tiré al suelo delante de tus hombres. Adrián sonrió. Exactamente. Y por primera vez, Clara no supo qué responder. Porque entendió algo. Él no había vuelto para castigarla. Había vuelto para contratarla. Clara miró la tarjeta negra como si fuera algo peligroso. Y quizá lo era. No tenía ningún logotipo. Ningún nombre. Solo un número grabado con letras plateadas. Exactamente el tipo de cosa que alguien como Adrián Salazar entregaría. Elegante. Simple. Y con demasiadas consecuencias detrás. ¿Quieres contratarme? Clara soltó una pequeña risa sin humor. ¿Para qué? ¿Para romperle la cara a la gente que no está de acuerdo contigo? Adrián no sonrió. Si necesitara eso, no estaría hablando contigo. Se acercó lentamente, sin invadir su espacio. Algo que Clara notó. Los hombres que había conocido durante toda su vida siempre intentaban demostrar poder ocupando demasiado lugar. Adrián no. Él ya sabía que tenía poder. No necesitaba demostrarlo. Tengo personas que saben usar la fuerza, continuó. Demasiadas. Pero la fuerza sin inteligencia solo crea problemas. Señaló la lavandería vacía. Anoche mis hombres vieron una simple camarera. Tuviste sus errores antes de que ellos vieran los tuyos. Clara apretó la mandíbula. Odiaba que tuviera razón. Desde niña había aprendido a leer habitaciones. ¿Quién estaba enfadado? ¿Quién estaba mintiendo? ¿Quién estaba a punto de levantar una mano? Para otros era paranoia.
Para ella había sido supervivencia. No soy una de tus matonas. No busco una matona. Adrián bajó la voz. Busco a alguien que no se quede paralizada cuando todos los demás tienen miedo. Durante unos segundos solo se escuchó el ruido de las lavadoras. Vueltas. Agua. Metal. Una vida normal girando justo delante de una decisión que podía destruir esa misma normalidad. El bar te paga lo justo para sobrevivir, dijo Adrián. Yo puedo darte 10 veces más. Clara levantó la mirada. ¿Crees que todo se compra? No. Respondió demasiado rápido. Eso la sorprendió. Pero sé que una persona cansada de luchar también necesita una oportunidad para respirar. Aquella frase molestó a Clara más que cualquier insulto. Porque se acercaba demasiado a la verdad. No me conoces. Adrián miró las máquinas antiguas, las paredes desgastadas, la bolsa de ropa vieja a sus pies. Conozco esa mirada. ¿Qué mirada? Él volvió a mirarla. La de alguien que lleva tanto tiempo sobreviviendo que ya olvidó cómo vivir. Clara no contestó. Porque no tenía una respuesta. Adrián caminó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, se detuvo. El número está ahí. Miró la tarjeta. Puedes tirarla. Una pausa. O puedes dejar de esconderte. Y salió. La puerta de cristal se cerró. Clara se quedó sola. Pero sus palabras se quedaron con ella. Horas después, cuando cayó la noche, la tarjeta seguía en su bolsillo. Pesaba más que cualquier cosa que hubiera llevado encima. Era absurdo. Trabajar para Adrián Salazar. El mismo hombre al que todo el mundo evitaba mirar. El mismo hombre que representaba todo aquello de lo que siempre había intentado escapar. Pero cuando llegó al restaurante para su siguiente turno, entendió algo. Su antigua vida tampoco era libertad. Era otra prisión. Solo que más barata. Lucía no apareció. Manolo apenas le habló. Los clientes habituales bajaban la mirada. Todos sabían lo ocurrido. Y todos tenían miedo de estar cerca de ella. Por defenderse, se había convertido en un problema. A las 2 de la madrugada volvió a sonar la campanilla. Clara giró rápidamente. Preparada. Pero no era Adrián. Era Julián. El dueño del edificio donde vivía. Un hombre grande, descuidado, con una chaqueta vieja y olor permanente a alcohol barato. Clara frunció el ceño. El alquiler vence la próxima semana. No vengo por el alquiler. Eso fue peor. Julián se acercó a la barra. He oído lo que pasó. Clara no dijo nada. Hay gente con la que no se juega, Clara. Me defendí. Eso no importa. Julián golpeó suavemente la barra con un dedo. Cuando personas como Salazar tienen problemas, todo alrededor termina quemándose. Ella entendió antes de que él lo dijera. No puedes echarme. Mañana quiero que te vayas. El silencio que siguió fue más frío que la lluvia de afuera. Eso es ilegal. Julián soltó una risa seca. ¿Ilegal? Acabas de atacar a Adrián Salazar. ¿Todavía crees que las reglas funcionan igual para ti? Clara sintió un nudo en el pecho. Toda su vida había sido una pelea. Por comida. Por seguridad. Por un techo. Por respeto. Y ahora volvía a perderlo todo. No porque hubiera hecho algo malo. Sino porque por una vez se había defendido. Julián salió dejando la puerta golpeando detrás de él. El sonido de la campanilla quedó flotando demasiado tiempo. Clara permaneció inmóvil. Luego lentamente metió la mano en el bolsillo. Tocó la tarjeta negra. No quería hacerlo. Cada parte de ella le decía que era un error. Pero el orgullo era un lujo. Y ella nunca había tenido lujos. Salió al callejón trasero durante su descanso. La lluvia caía suavemente sobre Madrid. Sacó su viejo móvil con la pantalla rota. Marcó el número. Un tono. 2 tonos. Después una voz respondió. Sí. Clara miró hacia el cielo oscuro. Respiró hondo. Soy Clara Vidal. Silencio al otro lado. Necesito una dirección. 1 hora después, un coche negro estaba esperando frente a su edificio. Clara bajó con 2 bolsas. Eso era todo lo que tenía. 26 años de vida. 2 bolsas. Nada más. Antes de irse, miró una última vez hacia la ventana de su pequeño apartamento. El lugar donde había sobrevivido. Pero nunca vivido. Entró en el coche. El conductor no hizo preguntas. Atravesaron Madrid en silencio hasta llegar a un enorme edificio de cristal en una de las zonas más caras de la ciudad. No era lo que esperaba. No era un sótano oscuro.
No era un escondite criminal. Era elegante. Moderno. Perfectamente limpio. Eso lo hacía incluso más inquietante. En el aparcamiento subterráneo, un hombre con traje gris la esperaba. Fuerte. Serio. Pero diferente a los hombres de la cafetería. Señorita Vidal. Ella no respondió al saludo. Soy Marcos. El señor Salazar la espera arriba. Clara sujetó más fuerte la bolsa. ¿No vais a revisarme? Por primera vez, Marcos casi sonrió. El señor Salazar dijo que no hacía falta. Una pausa. Dijo que si hubiera querido hacerle daño, ya lo habría hecho con una cafetera. Las puertas del ascensor se abrieron. Y mientras subían hasta el último piso, Clara vio su reflejo en el metal. Vaqueros gastados. Botas viejas. Cansancio en los ojos. Parecía una persona que no pertenecía a ese mundo. Pero cuando las puertas se abrieron, Adrián Salazar estaba esperando. Y por la forma en que la miró, Clara entendió algo. Él no pensaba convertirla en parte de su mundo. Él pensaba demostrarle que siempre había pertenecido a él. El último piso del edificio no parecía una oficina. Parecía otro mundo. Cristales enormes mostraban Madrid desde una altura donde el ruido de las calles desaparecía por completo. Las luces de los coches parecían pequeñas líneas rojas moviéndose entre los edificios. Todo era silencioso. Demasiado perfecto. Demasiado caro. Clara entró con sus dos bolsas viejas en la mano, sintiéndose fuera de lugar. El suelo brillaba. Los muebles parecían elegidos para una revista. Incluso el aire olía diferente. Café recién hecho. Madera. Ese mismo perfume de Adrián. Él estaba sentado junto a una enorme mesa de piedra oscura, revisando varios documentos mientras dos hombres hablaban a su lado en voz baja. Cuando Clara apareció, levantó una mano. Nada más. Los dos hombres dejaron de hablar inmediatamente y salieron de la habitación. Otra vez esa obediencia silenciosa. Clara nunca sabía si admirarla o temerla. Adrián cerró la carpeta frente a él. ¿No has dormido? No fue una pregunta. Fue una observación. Clara dejó las bolsas en el suelo. He tenido una noche ocupada perdiendo mi casa. Él la observó unos segundos. Julián. Clara frunció el ceño. ¿Ya lo sabías? Sé muchas cosas. Eso no hace que suene menos inquietante. Por primera vez, una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Adrián. Duró menos de un segundo. Pero estuvo ahí. Te ofrecí un trabajo, Clara. Necesito saber qué problemas vienen contigo. Ella cruzó los brazos. Entonces dime la parte que todavía no me has contado. ¿Qué parte? La trampa. Adrián se levantó lentamente. Caminó alrededor de la mesa. No hay trampa. Siempre hay una. Su respuesta fue inmediata. Demasiado segura. Como alguien que había aprendido esa lección muchas veces. Adrián lo notó. Mis hombres intimidan. Son grandes, fuertes, visibles. Se acercó a la ventana. Pero el mundo cambió. Los enemigos más peligrosos ya no vienen gritando con un arma en la mano. Miró la ciudad. Vienen sonriendo. Con trajes caros. Con acuerdos. Con mentiras. Después volvió la mirada hacia ella. Necesito a alguien que vea el peligro antes de que aparezca. Clara negó con la cabeza. ¿Quieres que sea tu guardaespaldas? Sí. Ella soltó una risa seca. Mírame. Adrián lo hizo. Pero no como los demás. No miró la ropa vieja. Ni las bolsas. Ni el cansancio. Miró directamente a la persona que había debajo de todo eso. Eso hice desde el primer momento. La respuesta dejó a Clara en silencio. Tú viste las posiciones de mis hombres antes de acercarte a la mesa, continuó. Calculaste distancias. Salidas. Amenazas. Dio un paso más cerca. No aprendiste eso ayer. Clara apartó la mirada. Porque tenía razón. Cuando creces sin saber cuándo llegará el próximo golpe, aprendes a mirar las manos antes que los rostros. Aprendes quién está enfadado por cómo respira. Aprendes dónde está la puerta más cercana. Aprendes a sobrevivir. ¿Qué quieres exactamente que haga? Estar cerca de mí. Eso no suena como un trabajo. Observas. Analizas. Si alguien intenta atacarme, haces exactamente lo que hiciste conmigo. Clara levantó una ceja. ¿Tirarte al suelo? Adrián sonrió ligeramente. Preferiblemente a la otra persona. Durante un segundo, casi parecía una conversación normal. Casi.
Hasta que Clara recordó con quién estaba hablando. No voy a hacer daño a personas inocentes. La expresión de Adrián cambió. Se volvió seria. Nunca te lo pediré. ¿Y esperas que crea en tu palabra? No. La respuesta la sorprendió. Espero que mires. Que escuches. Y que decidas por ti misma. Adrián sacó un sobre de la mesa y se lo entregó. Clara lo abrió. Dentro había más dinero del que había visto junto en toda su vida. Se quedó inmóvil. ¿Qué es esto? Un adelanto. Es demasiado. No para lo que estoy pidiendo. Sus dedos tocaron los billetes. Con eso podía marcharse. Empezar de cero. Ir a cualquier parte. Pero algo dentro de ella sabía la verdad. Llevaba años huyendo. Y siempre terminaba en el mismo lugar. Cansada. Sola. Esperando el siguiente golpe. Cerró el sobre. Si alguno de tus hombres vuelve a ponerme una mano encima. Miró directamente a Adrián. No usaré una cafetera esta vez. El silencio duró unos segundos. Después él sonrió. No como un jefe. No como un enemigo. Como alguien que acababa de confirmar algo. Eso espero. Los siguientes días cambiaron todo. Clara dejó de servir café a desconocidos y empezó a entrenar en un gimnasio privado bajo el edificio. Marcos no intentó enseñarle a pelear. Eso ya sabía hacerlo. La calle se había encargado. Pero le enseñó algo diferente. Control. Disciplina. A no desperdiciar energía. A leer una amenaza real entre 100 falsas. Tienes fuerza, le dijo Marcos después de derribarla por quinta vez. Pero peleas como alguien que siempre espera morir. Clara, tirada en la colchoneta, respiró con dificultad. Funcionó hasta ahora. Sobrevivir no es lo mismo que ganar. Esa frase se quedó con ella. 3 días después, Clara estaba frente al espejo de su nueva habitación. No reconocía a la mujer que veía. Pantalón negro elegante. Chaqueta hecha a medida. El pelo recogido. Nada que ver con la camarera agotada del turno de noche. Pero los ojos eran los mismos. Solo que ahora ya no miraban al suelo. Un golpe sonó en la puerta. 5 minutos, dijo Marcos desde fuera. Clara colocó el pequeño auricular en su oído. Era su primera noche real trabajando para Adrián. Cuando salió, él la esperaba junto al ascensor. Traje oscuro. Rostro tranquilo. Como siempre. ¿Estás nerviosa? No. Mientes. Clara apretó la mandíbula. Odiaba lo rápido que la leía. Adrián miró su postura. Esta noche nos reunimos con alguien que cree que puede engañarme. ¿Es peligroso? Él presionó el botón del ascensor. Las puertas se abrieron. Todos lo son. Entraron. El silencio bajó con ellos piso tras piso. Entonces Adrián habló sin mirarla. Recuerda una cosa, Clara. Ella giró ligeramente la cabeza. ¿Qué? Las puertas del ascensor se abrieron. Adrián salió primero. Y antes de entrar en la oscuridad del aparcamiento, respondió. El enemigo más peligroso nunca parece un enemigo. El coche negro atravesaba Madrid bajo una lluvia intensa. Las gotas golpeaban los cristales tintados mientras las luces de la ciudad se mezclaban en reflejos borrosos. Clara estaba sentada junto a Adrián en el asiento trasero. El traje nuevo todavía se sentía extraño. Demasiado limpio. Demasiado perfecto. Como si perteneciera a otra persona. Pero el peso del auricular en su oído y la presión del equipo oculto bajo la chaqueta le recordaban una cosa. Ya no era la camarera invisible de una cafetería. Ahora la gente dependía de que ella viera lo que otros no podían ver. ¿Con quién nos reunimos?, preguntó sin apartar la vista de la calle. Adrián miraba unos documentos en una tablet. Víctor Robles. El nombre hizo que Marcos, sentado delante, levantara ligeramente la mirada. Clara lo notó. Por esa reacción entiendo que no es un amigo. Adrián apagó la pantalla. En mi mundo esa palabra se usa muy poco. Miró por la ventana. Víctor controla parte del transporte privado de mercancías del sur. Durante meses ha estado desviando dinero pensando que nadie se daría cuenta. ¿Y vas a cenar con él? Adrián giró la cabeza hacia ella. La gente revela más sentada en una mesa que bajo amenaza. Eso suena como algo que diría alguien peligroso. Lo dice alguien que ha conocido a muchos hombres peligrosos. Clara no respondió. Porque había algo inquietante en Adrián. No era como los hombres violentos que había conocido. Ellos explotaban. Gritaban. Intentaban demostrar fuerza. Adrián no.
Él era silencio antes de una tormenta. Y por alguna razón eso era mucho más aterrador. El restaurante estaba en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Desde fuera parecía un lugar donde empresarios cerraban acuerdos millonarios y parejas celebraban aniversarios. Por dentro, una sala privada escondida al fondo contaba una historia diferente. Allí no entraban clientes normales. Clara lo supo en cuanto cruzó la puerta. Demasiadas salidas vigiladas. Demasiadas manos dentro de bolsillos. Demasiadas sonrisas falsas. Se colocó detrás y a la derecha de Adrián, tal como le habían indicado. Observó. Nada más. Víctor Robles estaba sentado al otro lado de la mesa. Un hombre de unos 50 años, traje caro, reloj brillante y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dos hombres permanecían detrás de él. Grandes. Fuertes. Pero descuidados. Clara vio el problema en menos de un minuto. El de la izquierda estaba demasiado nervioso. Cambiaba el peso de una pierna a otra. Miraba más a Adrián que a la conversación. Y su chaqueta caía de una manera extraña. Algo escondía. Adrián, de verdad, dijo Víctor levantando las manos. Todo esto es un malentendido. Adrián tomó un sorbo de agua. Tranquilo. Demasiado tranquilo. Un error de contabilidad puede pasar. Dejó el vaso sobre la mesa. Pero 3 millones de euros desaparecidos no son un error. El ambiente cambió. Clara lo sintió antes de verlo. Como cuando el aire se vuelve pesado justo antes de una tormenta. Víctor dejó de sonreír. Después de tantos años trabajando juntos, ¿vas a venir aquí a acusarme? No. Adrián lo miró fijamente. Vine porque ya tengo las pruebas. Silencio. Ahí estaba. El momento. Clara vio como el hombre detrás de Víctor bajaba apenas el hombro. La mano derecha empezó a moverse hacia dentro de la chaqueta. Era rápido. Pero estaba asustado. Y las personas asustadas siempre avisan antes de actuar. Clara ya estaba caminando. No corrió. No hizo ruido. Cuando el hombre tocó lo que llevaba escondido, ella ya estaba a su lado. Un golpe preciso en el punto correcto del brazo hizo que sus dedos perdieran fuerza. El objeto cayó al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Clara giró su cuerpo y usó su propio peso contra él. El hombre terminó contra la alfombra sin entender qué había pasado. El segundo guardaespaldas avanzó. Pero se detuvo. Porque Clara ya estaba preparada. Lo miró directamente. Sin miedo. Sin ira. Solo una advertencia silenciosa. No des otro paso. El hombre obedeció. La habitación quedó completamente callada. Víctor miraba a Clara como si acabara de descubrir que una sombra podía atacar. Adrián, en cambio, ni siquiera se había levantado. No había derramado una sola gota de agua. Como decía antes de la interrupción, continuó con calma, mañana devolverás todo lo que tomaste. Víctor tragó saliva. Adrián. Y abandonarás mis negocios. La voz seguía tranquila. Eso la hacía peor. Hoy te vas caminando porque Clara decidió darte esa oportunidad. La mirada de todos cayó sobre ella. Por primera vez en mucho tiempo, Clara no sintió que la observaban como alguien débil. Como alguien pequeño. Como alguien invisible. La estaban mirando como una amenaza. Y lo más preocupante era que una parte de ella no odiaba esa sensación. Cuando salieron del restaurante, la lluvia seguía cayendo. El camino de regreso fue silencioso. Clara esperaba sentirse mal. Esperaba culpa. Esperaba ese vacío que venía después de perder el control. Pero no llegó. Sus manos estaban tranquilas. Su respiración también. Eso era lo que realmente le daba miedo. En el reflejo oscuro del cristal del coche vio su propio rostro. Ya no veía a la chica agotada limpiando mesas a las 3 de la mañana. Veía a alguien diferente. Más fría. Más fuerte. Más peligrosa. Te asusta. La voz de Adrián rompió el silencio. Clara no giró la cabeza. ¿Qué cosa? Que una parte de ti haya disfrutado dejando de tener miedo. Ella apretó la mandíbula. Porque otra vez había visto demasiado. No sabes lo que estoy pensando. No. Adrián miró su reflejo en el cristal. Pero conozco esa sensación. Clara finalmente lo miró. Y por primera vez no vio al jefe. No vio al hombre que todos temían. Vio algo mucho más complicado. Alguien que también había tenido que convertirse en otra cosa para sobrevivir. Y eso era mucho más peligroso. Porque era más fácil odiar a un monstruo. Cuando no empezabas a entenderlo.
La lluvia golpeaba los enormes ventanales del ático como si Madrid entero intentara entrar. Pero dentro todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Clara permanecía frente al espejo del baño, observando a una persona que todavía no terminaba de reconocer. Se quitó lentamente la chaqueta. Después el pequeño auricular. Luego dejó sobre el mármol todo aquello que pertenecía a su nueva vida. Durante años había pensado que el miedo era su enemigo. Pero aquella noche descubrió algo peor. La ausencia de miedo. Porque cuando aquel hombre intentó atacar a Adrián, Clara no dudó. No pensó. No sintió compasión. Solo actuó. Y ganó. Abrió el grifo y dejó que el agua fría cayera sobre sus manos. Entonces empezó el temblor. Tarde. Como siempre. Su cuerpo reaccionaba cuando el peligro ya había pasado. Miró sus propios dedos. Las mismas manos que antes servían cafés. Las mismas manos que limpiaban mesas mientras otros la ignoraban. Ahora esas manos hacían que hombres peligrosos retrocedieran. Y no sabía si sentirse orgullosa o aterrada. Salió del baño varios minutos después. El ático estaba casi completamente oscuro. Solo las luces de la ciudad entraban por los cristales. Adrián estaba junto a la ventana. Solo. Sin guardaespaldas. Sin llamadas. Sin esa imagen perfecta que enseñaba al resto del mundo. Por primera vez parecía simplemente un hombre. No puedes dormir. Clara se detuvo. ¿Alguna vez preguntas algo en vez de afirmarlo? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Cuando no sé la respuesta. Ella caminó hasta la mesa. Había 2 vasos preparados. ¿Siempre sabes tanto de todos? Adrián miró la ciudad. Intento hacerlo. Debe ser agotador. Silencio. Una respuesta que Clara no esperaba. Porque por primera vez parecía haber tocado algo real. Adrián empujó suavemente uno de los vasos hacia ella. Después de una noche como esta ayuda. Clara miró la bebida. Luego a él. ¿Intentas hacer que confíe en ti? No. ¿Entonces? Intento demostrarte que puedes decidir por ti misma. Eso era lo extraño. Adrián podía ordenar. Podía presionar. Podía obligar. Pero con ella no lo hacía. Y Clara no sabía si eso era respeto, o una forma más inteligente de control. Tomó el vaso. El líquido quemó al bajar por su garganta. Pero la sensación la hizo volver al presente. No me siento culpable. Lo dijo casi sin querer. Adrián la miró. Esta vez no como un jefe. Como alguien que entendía. ¿Eso te preocupa? Clara soltó una risa amarga. ¿Debería, no? Miró sus manos. Ese hombre iba a atacar. Lo sé. Sé que hice lo correcto. Una pausa. Pero una parte de mí disfrutó no ser la persona débil por una vez. Las palabras quedaron flotando entre ellos. Era la primera vez que lo decía en voz alta. La primera vez que admitía la verdad. Esperaba que Adrián sonriera. Que celebrara haberla cambiado. Que confirmara que poco a poco estaba entrando en su mundo. Pero no lo hizo. Su expresión se volvió más seria. ¿Crees que yo desperté algo oscuro dentro de ti? Clara no respondió. Porque sí. Eso era exactamente lo que pensaba. Adrián dejó el vaso. Yo no puse nada ahí, Clara. Se acercó lentamente. Eso ya estaba contigo. Ella levantó la mirada. No digas que me conoces. Conozco a las personas que tuvieron que construirse una armadura para sobrevivir. Su voz era más baja ahora. Menos fría. La diferencia es que tú pasaste años odiando esa armadura. Clara tragó saliva. Porque una vez más había encontrado una verdad que ella no quería escuchar. Toda mi vida intenté no convertirme en las personas que me hicieron daño. Y no lo hiciste. Trabajo para ti. Adrián aceptó el golpe sin cambiar la expresión. Sí. La mitad de la ciudad te tiene miedo. Sí. Entonces explícame la diferencia. Por primera vez, Adrián tardó en responder. Miró las luces de Madrid. Como si la respuesta estuviera en algún lugar entre los edificios. La diferencia está en elegir. Volvió hacia ella. Hay personas que hacen daño porque disfrutan destruyendo. Una pausa. Y hay personas que aprendieron a luchar porque nadie vino a protegerlas. Aquella frase atravesó algo que Clara llevaba años intentando esconder. Porque cuando era niña, siempre esperaba que alguien apareciera. Un profesor. Un vecino. Alguien. Pero nadie llegó. Así que aprendió a salvarse sola. No soy una de tus soldados, susurró. Adrián negó lentamente. Nunca quise un soldado.
Entonces, ¿qué quieres? El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Más sincero. Adrián la miró como aquella primera noche en la cafetería. Pero ahora no había arrogancia. No había desafío. Solo reconocimiento. Alguien que pueda estar a mi lado sin temerme. Clara debería haberse alejado. Todo en su pasado le decía que era peligroso confiar. Que los monstruos seguían siendo monstruos aunque entendieran tu dolor. Pero también sabía otra cosa. Adrián Salazar había visto la peor parte de ella. Y no había intentado apagarla. La había respetado. No confundas esto, dijo Clara en voz baja. ¿El qué? Ella sostuvo su mirada. No me perteneces. Lo sé. Y yo no te pertenezco a ti. Adrián asintió. Sin bromas. Sin sonrisas. Precisamente por eso estás aquí. Durante un largo momento ninguno de los dos habló. Afuera, Madrid seguía bajo la tormenta. La misma ciudad. La misma noche. Pero Clara ya no era la misma persona que limpiaba mesas esperando sobrevivir otro día. Quizá Adrián no la había salvado. Quizá nadie podía hacerlo. Quizá simplemente le había mostrado algo que siempre estuvo ahí. Que no nació para esconderse. Que no nació para vivir con miedo. Pero mientras miraba al hombre más peligroso que había conocido, Clara también entendió otra verdad. Estaba caminando por un borde muy fino. Entre recuperar su fuerza. O perderse completamente en ella. Y todavía no sabía de qué lado iba a caer. Los días siguientes demostraron algo que Clara no quería aceptar. Era buena en ese mundo. Demasiado buena. Cada reunión. Cada movimiento. Cada mirada sospechosa. Su mente encontraba detalles que otros ignoraban. Un hombre tocándose demasiado el reloj. Una sonrisa que duraba un segundo más de lo normal. Una persona mirando una salida antes de empezar una conversación. Cosas pequeñas. Invisibles. Pero Clara llevaba toda la vida sobreviviendo gracias a las cosas pequeñas. La diferencia era que antes esas habilidades solo servían para aguantar un día más. Ahora valían miles de euros. Y protegían al hombre más poderoso que había conocido. Una mañana, mientras entrenaba con Marcos, volvió a caer contra la colchoneta. Fuerte. El golpe le sacó el aire. «¿Otra vez?», dijo él. Clara respiró con dificultad. «¿Disfrutas tirándome al suelo?». «No». Marcos se acercó y le ofreció una mano. «Disfruto viendo cuánto tardas en levantarte». Ella aceptó la ayuda. ¿Eso debería ser una frase motivadora? Es la verdad. Marcos la observó unos segundos. La mayoría de personas cuando pierden buscan una excusa. Una pausa. Tú buscas el error. Clara se quedó callada. Nunca había pensado en eso. Para ella siempre fue normal. Si alguien conseguía hacerle daño, aprendía cómo evitarlo la próxima vez. Si una puerta se cerraba, buscaba otra salida. Si alguien mentía, recordaba las señales. Sobrevivir era repetir. Mejorar. Adaptarse. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, preguntó Clara. Marcos entendió de quién hablaba. Muchos años. ¿Y confías en él? La pregunta quedó en el aire. Marcos tardó en responder. Confío en que Adrián siempre será Adrián. Clara frunció el ceño. Eso no es una respuesta. Sí lo es. Marcos recogió una toalla. El problema es que tú estás intentando decidir si es bueno o malo. La miró. Las personas no son tan simples. Esa frase la persiguió durante todo el día. Porque una parte de ella quería odiar a Adrián. Era más fácil. Más seguro. Pero cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más veía las partes que nadie más veía. La forma en que nunca levantaba la voz a sus empleados. Cómo recordaba detalles mínimos de las personas que trabajaban para él. Cómo podía ser frío con sus enemigos, pero extrañamente justo con quienes dependían de él. Eso no borraba lo demás. No lo convertía en un héroe. Pero tampoco era el monstruo sencillo que ella necesitaba que fuera. Esa noche, Clara acompañó a Adrián a otra reunión. Esta vez no hubo amenazas. No hubo violencia. Solo empresarios con trajes caros hablando de números enormes en una sala elegante. Y eso la inquietó más. Porque empezó a entender lo que Adrián le había dicho. Los hombres peligrosos no siempre parecen peligrosos. Al terminar, salieron al balcón privado del edificio. Madrid brillaba debajo de ellos. Estás más callada de lo normal. Clara miró la ciudad. Estoy pensando. Eso suele ser peligroso. Ella casi sonrió. Casi.
Antes sabía exactamente qué pensar de ti. Adrián apoyó los brazos en la barandilla. ¿Y ahora? Clara tardó unos segundos. Ahora es más complicado. Él asintió lentamente. La verdad suele serlo. El viento frío movió ligeramente el cabello de Clara. Durante un momento ninguno habló. No hacía falta. Entonces ella preguntó algo que llevaba días guardando. ¿Por qué yo? Adrián la miró. Ya te lo dije. No. Ella negó con la cabeza. Me dijiste porque soy útil. Una pausa. No porque volviste a buscarme. Esa vez fue Adrián quien quedó en silencio. Y Clara supo que había tocado algo. Algo real. Finalmente él habló. Porque esa noche en la cafetería vi algo que hacía mucho tiempo no veía. ¿Qué? A alguien que no quería nada de mí. Clara no esperaba esa respuesta. Todo el mundo quiere algo, continuó Adrián. Dinero. Protección. Poder. Favores. La miró. Tú solo querías que te soltara. La sencillez de la frase hizo que Clara apartara la mirada. Porque recordaba perfectamente ese momento. Su mano atrapada. La rabia. El cansancio. El instante exacto en que decidió que no iba a aguantar más. No soy especial, Adrián. Nunca dije que lo fueras. Ella levantó una ceja. Vaya, gracias. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Dije que eras diferente. Y por alguna razón, eso significaba más. Pero antes de que pudiera responder, el auricular de Clara emitió un sonido. La voz de Marcos apareció. Seria. Demasiado seria. Tenemos un problema. La expresión de Adrián cambió inmediatamente. El hombre tranquilo desapareció. Volvió el jefe. Habla. Un segundo de silencio. Luego Marcos respondió. Alguien filtró la ubicación de esta reunión. Clara sintió como todo su cuerpo entraba en alerta. Sus ojos buscaron automáticamente las salidas. Las cámaras. Las sombras. Todo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó Adrián. La respuesta llegó fría. Puede que nada. En ese mismo instante, las luces del edificio parpadearon. Una vez. 2 veces. Después todo quedó oscuro. Y en medio de aquella oscuridad, Clara entendió algo. Esta vez no estaba protegiéndose a sí misma. Esta vez alguien más dependía de ella. La oscuridad duró solo unos segundos. Pero para Clara fue suficiente. Porque en la oscuridad todos revelan quiénes son. Algunos entran en pánico. Algunos esperan órdenes. Otros actúan. Clara ya estaba moviéndose. Su mano sujetó el brazo de Adrián y lo apartó de la ventana antes incluso de saber si había una amenaza real. Instinto. Memoria. Supervivencia. Un segundo después, un golpe seco rompió el silencio. El cristal donde Adrián había estado apoyado se agrietó. Clara sintió pequeños fragmentos caer sobre su chaqueta. No pensó. Lo empujó hacia el interior del edificio. Muévete. Adrián no discutió. Eso fue lo que más le sorprendió. Un hombre acostumbrado a dar órdenes acababa de aceptar la suya sin hacer preguntas. El auricular volvió a sonar. Clara, escalera de servicio. Ahora. Era Marcos. Pero había algo raro. Demasiado ruido de fondo. Respiración pesada. ¿Dónde estás? Preguntó ella. Un segundo de silencio. Ocupado. Después la comunicación se cortó. Clara apretó la mandíbula. No le gustaba. Nada de aquello le gustaba. Avanzaron por el pasillo oscuro mientras las luces de emergencia iluminaban las paredes con un brillo rojizo. Adrián caminaba detrás de ella. Por primera vez desde que lo conocía, él no era quien controlaba la situación. Ella sí. Llegaron hasta la puerta de servicio. Clara levantó una mano. Se detuvo. Escuchó. Nada. Y precisamente eso era el problema. Un edificio lleno nunca está completamente en silencio. Siempre hay pasos. Máquinas. Voces. Algo. Pero ahí no había nada. Atrás. Lo dijo en voz baja. Adrián obedeció. Clara abrió la puerta lentamente. El pasillo estaba vacío. Demasiado vacío. Entonces vio algo. Una sombra reflejada en el metal de la pared. Alguien esperaba al otro lado. Clara cerró los ojos un instante. Respiró. Y abrió la puerta de golpe. El hombre atacó primero. Rápido. Preparado. Pero esperaba encontrar a un guardaespaldas normal. Alguien que respondería con fuerza. No con inteligencia.
Clara dejó que se acercara. Usó su propio impulso. Un giro. Un golpe preciso. Y el hombre terminó contra la pared antes de entender qué había pasado. Adrián observó la escena en silencio. ¿Siempre haces eso? Clara revisó el pasillo. ¿Qué? Convertir las desventajas en ventajas. Ella siguió caminando. Cuando nunca eres la persona más fuerte de la habitación, aprendes. Bajaron varios pisos por las escaleras. Finalmente encontraron a Marcos cerca de la salida de emergencia. Tenía un corte en la ceja. Pero seguía de pie. Bonito paseo, dijo Clara. Marcos soltó una pequeña risa. Veo que sigues viva. También tú. Por poco. Pero la expresión de Adrián no cambió. Estaba mirando otra cosa. La puerta abierta. El sistema de seguridad apagado. El acceso exacto que alguien había usado. No fue un ataque cualquiera. Clara entendió antes de que lo dijera. Alguien de dentro. Silencio. Marcos no respondió. Porque todos sabían que era verdad. Alguien cercano a Adrián había entregado la información. Alguien que conocía sus horarios. Sus movimientos. Sus puntos débiles. Y eso era más peligroso que cualquier enemigo. Esa noche volvieron al ático sin hablar. La ciudad seguía iluminada como si nada hubiera ocurrido. Como si allá abajo la gente no supiera lo cerca que algunos estaban siempre del desastre. Clara estaba junto a la ventana. La misma ventana donde horas antes Adrián casi había sido atacado. No deberías ponerte ahí. La voz de él llegó desde atrás. Ahora eres tú quien se preocupa demasiado. Adrián caminó hasta quedar a su lado. Hoy me salvaste la vida. Ella miró las luces. Era mi trabajo. No. Su respuesta fue inmediata. Tu trabajo era sacarme de allí. Una pausa. Pero antes de saber qué pasaba, ya estabas delante. Clara no contestó. Porque no sabía cómo explicar algo que ni ella entendía. Toda su vida había intentado protegerse de los demás. Pero esa noche su primer movimiento había sido protegerlo a él. Eso la asustaba. Más que cualquier ataque. No confundas las cosas, dijo ella. Adrián la miró. ¿A quién intentas convencer? La pregunta quedó en el aire. Porque ambos sabían la respuesta. Clara cambió de tema. ¿Quién pudo hacerlo? La expresión de Adrián volvió a endurecerse. Pocas personas. ¿Y qué harás cuando lo encuentres? Silencio. El tipo de silencio que decía demasiado. Clara bajó la mirada. Ahí estaba la diferencia entre ellos. Ella todavía buscaba una línea. Un límite. Adrián llevaba años viviendo al otro lado. No quiero convertirme en alguien sin regreso, susurró. Por primera vez, Adrián no tuvo una respuesta preparada. Solo la miró. Entonces no lo hagas. Clara frunció el ceño. ¿Así de fácil? No. Adrián miró sus propias manos. Nada de esto es fácil. Una pausa. Pero todavía te preocupa cruzar esa línea. Volvió hacia ella. Eso significa que aún la ves. Aquella frase se quedó con Clara. Porque quizá ese era el verdadero peligro. No estar cerca de la oscuridad. Sino acostumbrarse a ella. A la mañana siguiente, Marcos llamó a la puerta. Su expresión era seria. Demasiado. Encontramos quién filtró la información. Clara miró a Adrián. Por primera vez vio algo extraño en su rostro. No era ira. Era decepción. Como si ya supiera la respuesta. ¿Quién fue? Marcos tardó unos segundos. Luego dijo el nombre. Y cuando Clara lo escuchó, entendió que el verdadero golpe contra Adrián nunca había sido el ataque. Era la traición. El nombre quedó flotando en la habitación. Y durante unos segundos nadie habló. Porque algunas traiciones no duelen por el daño que causan. Duelen por la persona que sostiene el cuchillo. Clara miró a Adrián esperando ver furia. Una explosión. Algo. Pero no encontró nada de eso. Su rostro estaba completamente tranquilo. Y después de todo el tiempo que llevaba a su lado, Clara ya sabía lo que significaba. Cuanto más calmado parecía Adrián Salazar, más peligrosa era la tormenta dentro de él. ¿Estás seguro? Preguntó. Marcos asintió. Completamente. Dejó una carpeta sobre la mesa. Mensajes. Transferencias. Registros de llamadas. Todo. Adrián no tocó la carpeta. Solo la miró. Como si abrirla hiciera que aquello se volviera más real. Clara notó algo diferente. Por primera vez, no estaba viendo al hombre poderoso que todos temían.
Estaba viendo a alguien que acababa de perder algo. Confianza. ¿Cuánto tiempo? Preguntó Adrián. Marcos bajó ligeramente la mirada. Meses. Esa palabra hizo más daño que cualquier golpe. Meses. No fue un error. No fue un momento de debilidad. Fue una decisión repetida una y otra vez. Adrián caminó hacia la ventana. La misma ciudad que siempre parecía estar bajo su control ahora parecía más lejana. Déjanos solos. Marcos miró a Clara. Luego a Adrián. Y salió. Cuando la puerta se cerró, el silencio llenó el ático. No vas a preguntar quién fue. Clara habló despacio. Adrián no se giró. Ya lo sabía antes de que dijera el nombre. Ella frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Una larga pausa. Porque quería estar equivocado. Esa respuesta la sorprendió. Era demasiado humana. Demasiado sincera. Pensé que tú no confiabas en nadie. Adrián dejó escapar una pequeña risa sin humor. Eso es lo que todos creen. Miró su reflejo en el cristal. Pero incluso las personas como yo terminan creyendo en alguien. Clara entendió. Porque ella también lo había hecho. Con él. Aunque todavía no quería admitirlo. ¿Qué vas a hacer? Adrián se dio la vuelta. Y ahí estaba otra vez. La máscara. El jefe. El hombre que Madrid temía. Lo necesario. Clara sintió un peso en el pecho. ¿Eso qué significa? Él no respondió. Y esa fue la respuesta. Ella dio un paso hacia él. Adrián. Su voz hizo que se detuviera. Porque no era una orden. No era miedo. Era preocupación. Algo que él no estaba acostumbrado a recibir. Si haces esto por rabia, él gana. Los ojos de Adrián se endurecieron. No entiendes este mundo. Sí lo entiendo. Clara se acercó más. Más de lo que crees. Una pausa. Toda mi vida he querido devolver cada golpe que recibí. Cada insulto. Cada injusticia. Cada vez que alguien me hizo sentir pequeña. Su voz bajó. Pero si respondes a todo el dolor convirtiéndote exactamente en lo que odias. Lo miró directamente. Entonces ellos ganaron hace mucho tiempo. Por primera vez, Adrián no tuvo una respuesta. Porque no estaba hablando con una empleada. Ni con una guardaespaldas. Estaba hablando con la única persona que se atrevía a decirle la verdad. Horas después llegaron a un antiguo almacén en las afueras. El lugar donde el traidor esperaba. Clara caminaba junto a Adrián. No detrás. Junto a él. Y todos lo notaron. Los hombres de Adrián. Los enemigos. Incluso Marcos. Algo había cambiado. La chica que llegó con 2 bolsas viejas ya no existía. Pero tampoco había desaparecido completamente. Esa era la diferencia. Dentro del almacén, un hombre esperaba sentado. Al ver a Adrián, bajó la mirada. No por respeto. Por vergüenza. Lo siento. Fueron sus primeras palabras. Adrián permaneció en silencio. Me ofrecieron dinero. Me dijeron que solo querían información. Que nadie iba a salir herido. Clara observó sus manos. Su respiración. Sus ojos. No estaba mintiendo. Pero eso no borraba lo que había hecho. Confié en ti, dijo Adrián finalmente. La frase fue tranquila. Y por eso dolió más. El hombre no pudo responder. Durante un instante, Clara pensó que iba a ver aparecer al monstruo del que todos hablaban. El hombre sin piedad. El nombre que la gente susurraba. Pero Adrián simplemente se acercó. Lo miró. Y dijo. Desaparece. Todos quedaron en silencio. Incluso Marcos. El hombre levantó la cabeza. Confundido. ¿Qué? Tienes 1 hora para irte de Madrid. La voz de Adrián era fría. Si vuelves a acercarte a mi gente, no habrá una segunda oportunidad. El hombre asintió rápidamente. Y se marchó. Cuando quedaron solos, Clara miró a Adrián. Todos esperaban otra cosa. Lo sé. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Adrián tardó en responder. Después la miró. Porque alguien me recordó que todavía podía elegir. Clara no dijo nada. Pero esa frase significaba más de lo que cualquiera de los dos quería admitir. Esa noche, mientras volvían al coche, Clara entendió algo. Ella pensaba que Adrián la había llevado a la oscuridad. Pero quizá ambos estaban intentando encontrar una salida. Solo que desde lados diferentes. La mañana siguiente llegó tranquila. Demasiado tranquila para una vida que parecía haberse construido alrededor del caos.
Clara despertó antes de que sonara la alarma. Durante unos segundos se quedó mirando el techo, esperando sentir lo mismo de siempre. La necesidad de levantarse rápido. De prepararse para otro problema. Otra pelea. Otra amenaza. Pero no había nada. Solo silencio. Y eso era lo más extraño de todo. Durante años había confundido la paz con peligro. Porque cada vez que algo parecía estar bien, la vida encontraba una manera de quitárselo. Se levantó y caminó hasta la ventana. Madrid despertaba lentamente bajo la luz gris del amanecer. Miles de personas saliendo de sus casas. Cafeterías abriendo. Autobuses llenándose. Una ciudad entera siguiendo adelante sin saber cuántas historias ocurrían detrás de cada ventana. Antes, Clara era una de esas personas invisibles. Alguien que limpiaba las mesas después de que otros se fueran. Alguien que escuchaba conversaciones de desconocidos mientras nadie se molestaba en preguntarle cómo estaba. Ahora todos sabían su nombre. Pero la verdadera pregunta era otra. ¿Seguía siendo Clara Vidal? ¿O se había convertido en algo diferente? La respuesta llegó días después. No durante una pelea. No durante una amenaza. Sino en un lugar mucho más simple. La misma cafetería donde todo comenzó. Cuando Clara cruzó aquella puerta de nuevo, todo parecía más pequeño. Las mismas mesas viejas. El mismo olor a café. Las mismas luces parpadeando. Pero ella ya no era la misma persona. Manolo salió de la cocina y se quedó mirándola. Nunca pensé que volvería a verte aquí. Clara sonrió ligeramente. Yo tampoco. Hubo un silencio incómodo. De esos que aparecen cuando dos personas tienen demasiadas cosas que decir. Escuché algunas historias, dijo él. Seguro que la mitad son mentira. ¿Y la otra mitad? Clara no respondió. Porque algunas cosas no necesitaban explicación. Manolo miró su ropa elegante. Su postura. La seguridad con la que ahora ocupaba el espacio. Has cambiado. Clara bajó la mirada un momento. Esa frase antes le habría dado miedo. Ahora no. Sí. Una pausa. Pero creo que por primera vez cambié porque yo lo elegí. Y esa era la diferencia. Antes la vida la había obligado a transformarse. A endurecerse. A levantar muros. Ahora estaba aprendiendo a decidir qué partes conservar. Y cuáles dejar atrás. Cuando salió del local, Adrián estaba esperando junto al coche. No preguntó qué había pasado dentro. No necesitaba hacerlo. ¿Encontraste lo que buscabas? Clara miró la cafetería una última vez. El lugar donde había tocado fondo. El lugar donde todo empezó. Sí. ¿Y qué encontraste? Ella pensó unos segundos. Que pasé mucho tiempo odiando esa versión de mí. La camarera cansada. La chica que aguantaba. La persona que bajaba la cabeza para sobrevivir. Pero ella me trajo hasta aquí. Adrián la observó en silencio. Había algo diferente entre ellos ahora. Ya no era una lucha constante para demostrar quién tenía más control. Quién era más fuerte. Quién necesitaba menos al otro. Simplemente estaban ahí. Dos personas rotas de maneras diferentes. Intentando no repetir los errores del pasado. Cuando te conocí pensé que eras un monstruo, dijo Clara. Adrián levantó una ceja. No es exactamente un cumplido. No terminé. Ella lo miró. Después pensé que tú ibas a convertirme en uno. El silencio volvió. ¿Y ahora? Clara respiró profundamente. Ahora creo que todos tenemos una parte oscura. Una parte creada por las cosas que vivimos. Por las heridas. Por las personas que nos fallaron. Se acercó un paso. Pero esa parte no decide quién somos. La miró fijamente. Lo decide lo que hacemos con ella. Por primera vez desde que Clara lo conocía, Adrián parecía no tener una respuesta preparada. Y eso decía más que cualquier palabra. Meses después, la gente seguía contando la historia. La noche en la que una camarera desconocida derribó a Adrián Salazar. Algunos decían que era una leyenda exagerada. Otros aseguraban haber estado allí. Cada versión era diferente. Pero todos cometían el mismo error. Pensaban que esa noche Clara encontró su fuerza. No era verdad. Su fuerza siempre había estado ahí. Lo único que encontró fue una razón para dejar de esconderla. Porque los golpes de la vida pueden cambiar a una persona. Pueden endurecerla. Pueden romper partes que nunca vuelven a ser iguales. Pero incluso después de todo el dolor. Después de todas las caídas. Después de todas las noches pensando que nadie vendría a ayudar.
todavía queda una elección. Convertirte en aquello que te hizo daño. O convertirte en alguien que entiende el dolor y decide ser diferente. Clara Vidal ya no era aquella chica invisible detrás de una barra. Tampoco era una copia de Adrián Salazar. Era algo propio. Algo que nadie más podía definir. Y mientras caminaba por las calles de Madrid, sin bajar la mirada por primera vez en años, entendió algo que siempre había olvidado. Sobrevivir demuestra que eres fuerte. Pero elegir quién quieres ser después de sobrevivir. Eso demuestra quién eres realmente.